Cada una de nuestras actividades que realizamos está determinada por leyes, normas y reglamentos, o más bien dicho, leyes, reglamentos y normas. Todo lo que hacemos, hasta caminar en la calle, caminamos en una banqueta y no en la calle porque nos puede arrollar un vehículo. Circulamos en nuestros vehículos y sabemos que existen ciertos límites en lo que se refiere a la velocidad que podemos circular en determinados lugares. La instalación eléctrica es una norma que nos establece qué es lo que tenemos que hacer en relación justamente a la instalación eléctrica. Y como la mayoría sabemos, estas normas, leyes y reglamentos se revisan periódicamente. En el caso de las normas es cada 5 años y lo hacemos intentando de agregarle el conocimiento científico, los desarrollos tecnológicos y la experiencia que vamos acumulando en el uso de la energía eléctrica. Nada más hay un objetivo, uno solo, hacer de la instalación eléctrica una parte del inmueble seguro, es decir, lo único que queremos hacer es hacer uso eficiente, seguro de la energía eléctrica. Aunque hoy hay nuevos modelos que estamos justamente utilizando para ello. Este simposio en el cual está involucrada la norma 001, sabemos que es para poder conocer lo que estamos determinando, las observaciones que le vamos a hacer a la nueva versión que va a iniciar en el 2017, según nos ha dicho la Secretaría de Energía, y hemos corroborado con la DGN, con la Dirección General de Normas. Dice aquí que las sociedades humanas desarrollamos leyes, sí, y es justamente para que nuestro proceder sea el mismo en todos los lugares. Cuando nosotros vemos una instalación eléctrica, aquellos que ya tenemos mucho tiempo en esto, y vemos que los conductores tienen cierto color en su aislamiento, sabemos que fueron colocados de esa manera o fueron diseñados bajo ese código o colores normativos para que lo podamos identificar. Sabemos que las instalaciones eléctricas deben cubrir ciertos requerimientos, pero al paso del tiempo, ya sea por el uso o por condiciones atmosféricas, las instalaciones eléctricas se van deteriorando. Hay que hacer cambios. La norma de instalaciones eléctricas, ahí muy tímidamente en algún lugar, indica que es recomendable darle mantenimiento periódico a la instalación eléctrica. Pero cuando nosotros observamos que el 33% de las personas que mueren accidentadas en cuestiones eléctricas es en vivienda, debemos de tomar alguna medida. Y aquellos que de alguna forma u otra estamos involucrados en la revisión o en la aceptación de la norma o en generar una observación, deberíamos de tomar en cuenta justamente eso. Entonces, a lo mejor no necesitamos que sea una observación, una recomendación, perdón, sino que sea una obligatoriedad la revisión de la norma. Y no lo dice hoy, no está establecido de esa forma. Entonces, la organización en la que yo me represento y otras muchas más, estamos tratando de hacer observaciones a la norma, por eso esta presentación se llama actualización y cambios necesarios a la norma. Nosotros vemos algunas cuantas irregularidades en la norma y algunas cuantas oportunidades para mejorarla. Hoy estamos hablando de esta, pero si habláramos de otra, también sería de otras en las que estaríamos viendo. Es decir, nosotros que estamos en el área eléctrica, tenemos que observar una cantidad verdaderamente grande de normas diferentes para nuestra labor cotidiana. La revisión de la norma 001 nos da una oportunidad de poderle agregar aquellos elementos que nosotros consideramos que es necesario modificar, cambiar o eliminar. Porque la siguiente revisión después del 2017 va a ser dentro de 5 años. El conocimiento científico que da lugar a nuevos desarrollos tecnológicos nos da oportunidad de incrementar la seguridad de la instalación eléctrica y también nos da oportunidad de las nuevas leyes y reformas que están surgiendo en este país de ver puntos diferentes. Dice que las normas están vigentes durante 5 años, después deben ser ratificadas, si se quedan exactamente igual, eliminadas si ya no se necesita, algunas normas se eliminan, algunas leyes cambian o pueden ser actualizadas.
y es, como mencionaba hace un momento, la oportunidad para que podamos hacer los cambios necesarios. Las personas que finalmente plasman todo el documento tienen bastante trabajo. Es el deber de las diferentes organizaciones o nosotros en forma personal hacerles ver que se requieren algunos cambios. Ellos normalmente, como hemos observado en años anteriores, desde 1994 que salió la primera norma, antes era un reglamento, hemos observado que ellos están en disposición de hacerle las mejoras que nosotros, la sociedad o las organizaciones, casi siempre les decimos. Dice que la instalación eléctrica tiene un tiempo de vida determinado por diversas variables. El tiempo, las condiciones atmosféricas, el uso, la intensidad de su uso y muchas más, ¿no? Hasta la calidad de la energía, la calidad de la mano de obra y la calidad del material que utilizamos. Si vamos a visitar algún vecino, o vamos a la casa de uno de nuestros parientes, debemos estar ciertos de que la instalación eléctrica es seguro. Si nuestros hijos o nuestros nietos están jugando en la casa de un amigo, debemos estar ciertos de que esa instalación es segura. La norma de instalaciones eléctricas es un referente y con ella diseñamos y construimos la instalación. Entonces también que se vuelve un referente en lo que se refiere al mantenimiento. Existen otros documentos que obligan a que las instalaciones sean revisadas. El procedimiento de evaluación de la conformidad de la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001, establece en su numeral 6.11 que las instalaciones denominadas peligrosas deban ser revisadas a fortiori, no porque querramos o no, cada 5 años. La norma 002 del STPS obliga a que las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo como es sean revisadas cada año. Pero tenemos 30 millones de viviendas ocupadas en este país. ¿En dónde está la obligatoriedad? Y si el 33% de electrocutados se genera en una vivienda, el 33% de electrocutados a nivel nacional es en vivienda, pues tenemos que tomar una medida. Y esta podría ser una medida. Tratar de modificar ante la autoridad el numeral 4.4.2.2. Y entonces si la norma de instalaciones eléctricas es la que utilizamos para construirla y diseñarla, que también es un referente, no es esta norma una norma de mantenimiento. Sin embargo, si revisamos todos sus artículos y todo su cuerpo, observamos que 245 veces está la palabra mantenimiento. Es decir, nos estamos preparando, porque la norma así lo exige, a que se dé un servicio de conservación a todos los elementos de la instalación eléctrica. Entonces, si 245 veces aparece la misma palabra mantenimiento, pues pongámoslos en ese lugar, ¿no? Porque a lo mejor, y solo a lo mejor, ya le corresponde. ¿Y qué estaríamos viendo en el mantenimiento? Pues deterioro por el uso, deterioro por condiciones atmosféricas, deterioro por mano de obra poco calificada que pudiera tratar de hacer reparaciones. Sabemos que en algunos lugares como los supers venden apagadores y venden contactos, que un ama de casa, sin demeritar su función, si un ama de casa podría ir, comprar un apagador y ponerlo, y quizás lo pone, pero a lo mejor no tiene la habilidad suficiente, quizás no tenga la herramienta, el equipo de seguridad personal y le dé una descarga eléctrica. Entonces, las personas que no son expertas en esta función, deberíamos no quitarlas, pero no permitir que realicen esa función. ¿Por qué lo estoy mencionando? Algunas ocasiones encontramos que personas no con toda la capacidad, con toda la habilidad o todo el conocimiento de las normas o todo el conocimiento de la instalación, realice un diseño o que lo construya o que le dé mantenimiento. Es sabido de nosotros que algunas veces vamos a alguna estación del metro y gritamos, electricistas, y vienen todos, y seleccionamos 2 porque solo queríamos 2, y gritamos plafoneros, y vienen los mismos, y seleccionamos un plafonero, y gritamos
albañiles o gritamos lo que sea y vienen los mismos. Es decir, estas personas genuinamente creen que saben hacer todo este tipo de trabajos porque a lo mejor lo han visto, lo han copiado. Creen que poner un sistema de tierras es ir a comprar una varilla tipo Copperwell de cierto diámetro y cierta longitud, hincarle en el terreno con mazazos y con eso ya hicieron un sistema de tierra. Y a lo mejor les falta algo, solamente lo copiaron. Entonces necesitamos que las personas que hagan la labor que le corresponde y nosotros que contratamos a esos electricistas y esas personas que hacen la labor tengan el conocimiento y la habilidad suficiente para evitar que en el mantenimiento o en la construcción se generen eventos que dañen a la misma instalación. Aquí tenemos un par de fotografías en las cuales observamos que no se le ha dado mantenimiento. La que está abajo es en el Palacio de Iturbide, de la UNAM, aquí en el centro. No le estamos echando la tierra a nadie, pero son lugares verdaderamente importantes donde muchos de nosotros hemos ido y seguimos yendo por diferentes eventos que suceden ahí. Y podemos observar que la canalización ya prácticamente no existe. En la parte superior podemos observar una instalación en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo digo con todas las letras porque así es, que está en Monterrey, Nuevo León, donde podemos observar que existe un sobrecalentamiento porque no le dimos mantenimiento y a lo mejor porque en ningún lugar nos los están exigiendo. Pongámoslo como un cambio a la norma. No estamos vendiendo nada, solamente estamos dando seguridad a nosotros mismos de que cuando vayamos a un cine no salimos corriendo porque alguien diga fuego y de verdad sea un fuego, ¿no? No esté dentro de la película. Entonces hacemos una propuesta de modificación y ahí está la propuesta. Otro puede agregarle o quitarle. Los ingenieros nos hemos dado cuenta que cuando hacemos una propuesta, si hay 5 ingenieros, hay 5 propuestas. Y si hay 50 ingenieros, hay 50 propuestas. Bueno, pues esa es una. La propuesta es intentar hacer de la norma un documento más seguro para nosotros mismos, porque estamos trabajando aquí y en todos los lugares. La eficiencia de la instalación es otra actualización que nos gustaría, que quisiéramos que sucediera. En la instalación eléctrica, cuando hacemos un proyecto, es común, porque así nos los enseñaron y nosotros como docentes, también los hemos enseñado durante muchos años. La caída de tensión en los alimentadores, 3%, lo que significa 97% de eficiencia. La caída de tensión en la combinación alimentadores con derivados, 5%. Lo que significa una caída de tensión, una eficiencia de 95%, que significa que de cada unidad monetaria que estamos pagando nosotros ante la empresa que nos suministra la energía eléctrica, 5 centavos de esa unidad monetaria se fueron al drenaje. Y eso es cuando la instalación es nueva. Porque después de algunos años, en alguna empresa de Puebla que fabrica automóviles, hicimos una revisión de la instalación eléctrica y encontramos circuitos que traían caída de tensión de 8%. ¿Por qué? Porque le han agregado máquinas y le agregan máquinas cada vez y qué bueno que la producción aumente, pero a veces no cambiamos el cableado. Entonces ahora que nos damos cuenta que la eficiencia energética es verdaderamente importante y que si alguien les dice que va a bajar el precio de la energía, pues siéntense a esperar que baje, porque si fuese a bajar, no estarían de otros países como locos tratando de vendernos la energía eléctrica, ¿verdad? No sería ningún negocio. Entonces, ¿cómo es posible que no vaya a bajar el precio de la energía eléctrica? Y además, no es correcto que le estemos tirando a la basura el 5% o el 8%, hagamos algo. Y tenemos en la norma de instalaciones eléctricas, o más bien dicho, en la instalación eléctrica, tenemos un documento que nos va a ayudar, que es justamente esta norma, la NOM 001CD XXX. Entonces, en la parte que dice que porque es una nota, es una recomendación, no está establecido, que nos recomiendan que haya una caída de tensión de 5%, pues entonces recomendemos que sea 3%,
o menor, o vayamos estableciéndolo. Si la energía eléctrica la obtenemos al quemar combustibles fósiles, esos combustibles fósiles emiten CO2, entre otras cosas, al ambiente. Entonces, si logramos reducir la pérdida en el cableado eléctrico, también vamos a reducir la emisión a la atmósfera de esos contaminantes. Y vamos a reducir la presión por generar más energía eléctrica. Entonces nosotros, al menos en esta presentación, estamos haciendo algunas cuantas observaciones de la norma. Sin embargo, les hemos presentado a los colegios de ingenieros, a la Federación de Colegios y otras organizaciones como CANAME, CANACINTRA, ANSE, UNCE y otros más, nuestras observaciones que llegaron al número de 158 observaciones. Unas creemos que son importantes, otros no tanto. Y así como nosotros hacemos observaciones y creemos que estamos en lo cierto en lo que estamos diciendo, y vemos un pedacito nada más de la norma porque esta tiene 1000 páginas. Si las bajo ahorita del internet y cuento las, bueno, están numeradas, son 1000. Quizás nosotros nada más podemos ver una parte, la que nos corresponde, y a ustedes les correspondería otra. Cuando vemos en la norma que la instalación, tanto el diseño como la construcción, deberá ser realizado por persona calificada, esa persona calificada debe estar para ese trabajo en particular. Quizás yo tengo un electricista que es muy bueno, o lo conozco muy bueno, que le da mantenimiento a este edificio, oficinas. Me lo llevo, me lo robo y lo pongo a ser electricista en una estación de combustible, en un jardín de niños, en una vivienda. Las instalaciones son diferentes. Entonces, donde dice que la persona debe estar calificado, sí, para la labor que está desarrollando. Y si no está calificado, no lo vamos a correr, hay que prepararlo. Si lo llevamos de una fábrica que ensambla automóviles, a unas oficinas, a un centro deportivo donde hay una alberca y en la alberca el agua está siendo movida por una motobomba, las características son diferentes. En la oficina las personas vamos con calzado. En un centro deportivo a lo mejor las personas van descalzas, están caminando donde hay agua, donde esa agua tiene sales para evitar que los hongos hagan verde al agua. Entonces esa agua tiene una conductividad verdaderamente elevada. Las condiciones son diferentes. ¿Lo dice la norma? No, no lo dice. Y si no lo dice, a lo mejor hay que agregárselo porque no entendemos, o alguien no ha acabado de entender que persona calificada no es una persona que salió de un instituto y le dieron un documento que dice certificado de ingeniero electricista o certificado de técnico electricista o el conocer un certificado de un estándar de competencia. Está certificado para una labor en particular. Entonces cuando nos dicen, oye, ¿me haces una instalación en baja tensión? Sí, ¿cómo no? En media tensión, sí, también. En alta tensión, sí, yo me echo todas. Y a lo mejor no estamos bien preparados. A lo mejor hay que preguntarle a la persona, ¿y cuánta experiencia tienes en esto? ¿No tienes experiencia? No importa, ven. Te vamos a entrenar, te vamos a capacitar. No tenemos por qué correr a las personas. También es muy importante, no sé si aquí haya de otro país, bueno, esto se va a mandar a las redes, pero es importante saber que de otros países también vienen ingenieros y técnicos y bienvenidos, porque traen experiencia, traen conocimientos. Pero a lo mejor ahora que está lo de la reforma energética y ahora que está lo de la eficiencia de las instalaciones eléctricas, debemos nosotros obligar a los organismos mexicanos a que esas personas que vengan y que traen un documento, en verdad sepamos que saben hacer el trabajo. Si se necesita un peritaje y ellos lo van a hacer, o nosotros, que nos obliguen a tener un documento que diga que hemos sido calificados y cualificados para esa labor. Entonces a lo mejor hay que ponerlo en este instrumento que tenemos, porque no hay otros. ¿Y con quién nos tenemos que dirigir? ¿Con CONUE? ¿Con el SENACE? ¿Con CRE? ¿Organismos más o menos nuevos? ¿Con otros que están apareciendo? El CONUE tiene que emitir normas nuevas
y tiene como límite septiembre. Entonces cuando salgan, para que el público en general los observemos y hagamos nuestras recomendaciones, estemos atentos. No nada más somos, como le decimos en el argot, tírame un cable de aquí para acá, ¿no? Cuelga una lámpara. No. Tenemos que verificar que lo que estamos haciendo esté bien realizado. Entonces tenemos o necesitamos hacer modificaciones a la norma. Es una oportunidad que viene. La siguiente va a ser dentro de 5 años. Abramos nuestra mente para ver y nuestro camino para ver por dónde vamos a transitar y qué es lo que nos interesa. Quizás una empresa que fabrique cables le interesa agregarle algo. Otro que fabrique tomacorrientes o accesorios de cierto tipo le interesa agregar algo. Pero todo que esté destinado a la seguridad de las personas que hacemos uso de la energía eléctrica. Y aquí ustedes están haciendo uso de esa energía eléctrica porque están utilizando la iluminación artificial que está aquí, la proyección, el micrófono y muchas otras cosas. Entonces, inclusive ha habido ejercicios. La Secretaría de Economía en el 2013, hace poquito más de 2 años, emitió una norma, la NMXA, Edificación Sustentable, que indica justamente lo que estamos intentando. Antes, ¿quiénes son las personas que vieron esto? No lo sabemos. Ellos quieren disminuir la caída de tensión, pero como es una norma de eficiencia, no le llamaron caída de tensión, le llamaron eficiencia. Ya está puesto, ya lo saben, muchas personas lo saben. Otros, la ANSE generó una norma que es la 685, en el cual se está intentando disminuir las pérdidas en el cableado eléctrico y al mismo tiempo evalúan la cantidad de CO2 que se emite indirectamente en ese cableado. Porque esas lámparas que están encendidas están consumiendo energía eléctrica que está siendo transportada por el cable, y el cable en forma está emitiendo en forma indirecta CO2 al ambiente y no nos damos cuenta, y es lo que algunos le llaman la huella de carbono, ¿no? Y tenemos una cantidad grande, ya me pasé, grande de normas a nivel internacional que nos están diciendo justamente lo mismo. Entonces, a lo mejor es oportunidad, al menos nosotros creemos, o yo creo que es la oportunidad de poder modificar la norma en beneficio nuestro. Hay que tomar en cuenta que las pérdidas en la instalación eléctrica principalmente son en transformadores y en cableado. Hay puntos calientes porque no le hemos dado el reapriete mecánico a los conectores. Pero si el cableado aumentamos el diámetro, pues lógicamente vamos a disminuir la pérdida en el cableado. Eso cuesta más. Entonces muchas veces privilegiamos el costo inicial de la instalación y el incremento al utilizar un transformador de alta eficiencia o al incrementar el diámetro de los conductores es verdaderamente marginal. Los análisis que hemos realizado son 10 o 15% de incremento del precio inicial. Pero si sabemos que tenemos dos beneficios, uno, el recibo de luz, hablando coloquialmente, va a venir un poquito más bajo. No grandemente, quizás 2-3%. Pero ese beneficio se va a ir 20-25 años en el futuro, porque eso es lo que pretendemos que dure la instalación eléctrica. Entonces, ahí dice, la norma es deseable tener áreas de sección transversal, es decir, en la norma ya lo sabíamos hace muchos años, desde 1994 que salió la primera norma oficial en relación a la instalación eléctrica, pero no lo hemos hecho, porque las condiciones no habían cambiado. Hoy las condiciones atmosféricas son adversas. Nos hemos dado cuenta que en el norte de nuestro país ha habido unos ventarrones que han subido los automóviles a las casas. No nos había sucedido. Sucedió ya 3 veces en 3 ciudades diferentes. Hace 2 años tuvimos 2 ciclones que uno nos atacó, nos atacó por el Pacífico y otro por el Golfo. No habíamos tenido eventos de esa naturaleza.
Entonces a lo mejor tenemos que hacer lo suficiente para modificar lo que pueda ser modificable, económicamente aceptable, para lograr tener condiciones ambientales mejores. Entonces estamos intentando aumentar la eficiencia de nuestra instalación, porque es el documento que tenemos, es la herramienta que usamos todos los días, aquellos que hacemos cálculos, aquellos que hacemos un proyecto, aquellos que damos mantenimiento. En la Procuraduría General de la República, en Reforma 211 y 209, aquí en esta ciudad, tenían algún sistema de aire acondicionado, 260 toneladas, pero aumenta más la cantidad de gente en el edificio, más y más, entonces no alcanza el sistema de aire, ¿verdad? Entonces cambian los 250 toneladas por uno de 350 toneladas, y el cableado es el mismo. Entonces a veces cambiamos las máquinas, pero hay que cambiar la infraestructura, y la infraestructura es el cableado eléctrico y algunos otros elementos, protecciones y qué sé yo. En el electrodo de puesta a tierra, ya casi para finalizar, porque aquí no vamos a ver 3 puntitos que estamos tratando de modificar, pero no es esto, sino es observar que tenemos una oportunidad de que todos los que estamos involucrados en el área de instalaciones eléctricas y en el área eléctrica en general, podamos realizar lo suficiente para que la instalación sea más segura. Y nuestro paso por los diferentes inmuebles sean seguros. En Ecatepec se quemó hace como 3 años un cine, mi hijo estaba ahí y me dijo, nos sacaron corriendo y él iba muy feliz, ¿no? No pasó nadie, no se hirió nada, nadie se hirió, pero salió corriendo porque el cine se había incendiado. Nada más el ingeniero de mantenimiento sufrió un poquito por aspirar el humo que estaba saliendo de ese lugar. Entonces, a lo mejor queda como una situación de anécdota, pero finalmente queremos ir a un lugar que sea seguro con las protecciones, con la instalación, con la mano de obra, con el mantenimiento. Entonces, coloquémoslo, observemos la norma de instalaciones eléctricas y vamos a leerla con cuidado. 1, ¿le entendemos? En alguna otra, hace unos 10 años, en el simposio de hace unos 10 años, yo le pregunté a una persona de ANSE, oye, ¿por qué es tan difícil de leer las normas? Mis estudiantes no le entienden. Y no es porque sean del Politécnico, no, sino porque a veces ni nosotros mismos entendemos lo que escribimos. Entonces no tenemos que hacerlo difícil. ¿Es para especialistas? Sí. Pero no por eso tenemos que hacerlo difícil nosotros para entenderlo, porque después entre mismos electricistas, peritos, corresponsables, unidades de verificación, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y qué entiendes aquí? ¿Por qué? Entonces hagámoslo un poquito más sencillo. No tiene dificultad de hacerlo sencillo. Es más difícil hacerlo difícil. Entonces el electrodo de puesta a tierra, en el pasado, en la norma del 99, en la versión del 99 decía que era un elemento metálico en contacto con el terreno. Y después le cambiaron a un objeto conductor. Es posible que haya habido ahí por ahí mano negra de alguna empresa que vendiera algunos electrodos con los que conocemos como químicos, electroquímicos y cosas por el estilo. Y sí es conductor. Tiene cierta conductividad durante cierto tiempo. Entonces, si nos damos que eso ha modificado negativamente la seguridad de la instalación, pues quitémoslo y regresémoslo. No necesariamente tenemos que agregarle más y más y más. A lo mejor tenemos que revertir e irnos hacia lo que teníamos antes, si es que se necesita, si se requiere. Algunas empresas venden para los sistemas de puesta a tierra unos galones y bidones de 40 litros de algún líquido mágico que al echárselo al terreno reduce la resistencia a la propagación, que conocemos comúnmente como resistencia a tierra. ¿Y qué es ese líquido? Sino electrolitos. El análisis que mandamos a hacer a la UNAM resultaba que era ácido sulfúrico al 9%. Entonces estamos echando ácido sulfúrico al terreno o hidróxidos de sodio al terreno y sí disminuye la resistencia a tierra, sí. Pero después el terreno regresa a su nivel de equilibrio iónico.
y queda justamente en las mismas características que estaba antes de la medición cuando recibimos la instalación eléctrica. Entonces, si encontramos que hay situaciones que no van, pues quitémosla también. La autoridad que finalmente es el que emite y acepta lo que nosotros observamos en la norma, está de verdad consciente de que si nosotros tenemos la experiencia en el uso de la energía eléctrica, los cambios se van a hacer, sin tratar de ir hacia un lado o hacia otro. En el caso de los cables eléctricos, hace muchos años, los cables emitían una cantidad de humo impresionante. Ahora, después los cables fueron de baja emisión de humos. Ahora ya existen los cables libres de halógenos. ¿Cuestan más? Sí, pero en el remoto caso de que hubiese un incendio en el lugar en el que yo me encuentre y tenga que salir corriendo, sea al menos que va a haber visibilidad porque genera poco humo. Y que al medio ambiente no lo va a perjudicar porque no genera otro tipo de contaminantes. Entonces, ¿cuestan más esos cables? Sí. Y cuesta más poner en los baños de las viviendas un contacto con protección por falla a tierra, que conocemos como interruptor de circuito por falla a tierra. ¿Cuesta más? Sí, cuesta 360 pesos mexicanos, mientras que un contacto común cuesta 25, cuesta mucho más de 10 veces. Pero le va a salvar la vida a la gente. Y no vamos a tener que leer en el periódico, jovencita de 15 años se electrocuta en el baño con su secadora cuando se estaba secando el cabello. Si hubiera habido en su baño el contacto con la protección que la norma obliga, la niña de 15 años no hubiera muerto, ¿verdad? Y persona se electrocuta al poner en funcionamiento la motobomba de su casa, porque no tenía sistema de puesta a tierra, porque no tiene las protecciones suficientes para las personas. Entonces no nada más recibamos la norma cuando se salga la nueva versión, seamos parte de las modificaciones. Entonces ya casi para terminar, porque puede haber muchísimas cosas más, ¿no? Una persona que no tiene la indumentaria apropiada va a un tablero eléctrico para ver qué pasó. Y después ¿y dónde está Juanito? ¿Y dónde está Juanito? Pues está muerto ahí junto al tablero eléctrico. No estoy inventando. Era un Juanito en una instalación en la ciudad de Guadalajara que nada tenía que ver con la instalación eléctrica. Se apagaron unas lámparas y lo mandaron, oye, ve a ver qué pasa, ¿no? Y Juanito abrió el tablero. ¿Quién sabe por qué metió las manos? No era este Juanito. Metió las manos donde no debía y no regresó. Entonces, si nosotros somos los encargados de la administración del inmueble, tenemos que tener gente que sepa hacer justamente el trabajo que le vamos a encomendar. Si va a limpiar, que sepa limpiar. Si nos va a servir los alimentos, que no nos vaya a tirar una charola sobre nuestra cabeza pelona, ¿no? Entonces, que cada uno tenga la capacidad, la habilidad del conocimiento de desarrollar la labor que le estamos encomendando. Y además, si existe un instrumento, como es el caso de esta norma que hoy nos está ocupando, pues que esté lo mejor redactada posible. No queremos que tenga 1500 páginas, quisiéramos que tenga menos. En el simposio anterior, la persona que estaba encargada de la revisión de la instalación por parte de la autoridad, se levantó, sacó el libro y dijo, voy a hacer de la mitad. Tenía 780 páginas y no lo logró. En lugar de ser la mitad, fueron 1000 Luz Aurora de la CENER. Digo, no hablo nada mal, no estoy hablando mal, así sucedió. No queremos que tengan muchísimas más, ni le entendemos. No queremos que tenga tan poquitas que sea insuficiente, que sea solamente lo que estamos buscando, seguridad. ¿Cuáles son las conclusiones? La norma obedece a un principio de seguridad, la seguridad en el uso de la energía eléctrica, tanto para las personas como los animales útiles, como los animales de adorno, perros, gatos,
canarios, como para el inmueble, para los procesos productivos. Entonces nada más hay un objetivo, que la norma sea segura en el uso de la energía eléctrica. Me llama la atención que comenta que el 30 o el 33% de los accidentes ocurren en viviendas, ¿no? Yo entiendo que la norma, como que nosotros que de alguna manera estamos dentro del medio, lo aplicamos o somos más puntuales en aplicarlas a ciertas instalaciones, edificios, centros comerciales, no sé, edificios o zonas con concentración de gente, ¿no? La norma debería de contemplar en determinado momento, ahorita que hay oportunidad, que las personas que uno contrate, personas comunes, no ingenieros que sepamos de la materia, el ama de casa, X, ¿no? Que las personas que uno contrate deberían de estar de alguna manera certificados o avalados con un documento o un permiso, ya sea por la autoridad o por quien tenga que ser emitido, porque tenga que ser que sea autorizado, que avale la experiencia, porque digo, gente común y corriente que va y necesita una instalación eléctrica, va al metro, como comentaba usted, ¿no? Y cómo avalamos que esa persona realmente sabe hacer lo que dice que sabe hacer. La norma ya lo establece, persona calificada. Ahora depende de nosotros la exigencia. Si yo voy a contratar a una persona que haga proyectos eléctricos, le voy a exigir al menos que tenga una ingeniería o una licenciatura en el área eléctrica. A ver, enséñamelo. Si no lo traes, ni modo, vete a preparar y cuando estés listo te contrato. Si hay personas comunes que aprendieron en el campo, viendo lo que otros hacían, el conocer tiene dos estándares de competencia. El S0118 es instalaciones eléctricas de vivienda, espero no equivocarme en el segundo, el S378, instalaciones eléctricas industriales. Entonces, necesito saber si sabes. Ve al conocer algún lugar que esté autorizado como unidad de evaluación y certificación del conocer, para que te hagan ese examen. Entonces, cuando ya vengas, entonces, ¿de quién depende? De nosotros los que vamos a contratar a ese usuario. Si nosotros llevamos un vehículo a que le arreglen los frenos, nunca le preguntamos, si es un taller que está en la esquina, no le preguntamos, oiga, y del vehículo que yo le estoy trayendo, de la marca y del modelo, ¿sabe revisar los frenos? Entonces, no lo estamos haciendo casi en ningún área. Entonces es nuestro deber hacerlo, pero ya está establecido en la norma. Yo quería hacer un comentario con respecto a la norma de instalaciones. Yo creo que la norma de instalaciones es el límite mínimo de seguridad para una instalación. El hecho de que pongamos mayores conductores no es una limitante. El código no dice que no podamos poner conductores mayores a los que hoy están instalados. Si exigimos conductores mayores en una instalación, es tanto como si dijéramos que para ahorrar en la casa solamente se pueden instalar lámparas de LEDs. Entonces tenemos que tener mucho cuidado entre la combinación de seguridad y la parte de ahorro de energía. Lo que nos toca regular es el mínimo de seguridad en la instalación. Y eso es lo que tiene el código. ¿Que es complejo? Sí, porque está hecho para ingenieros. Lamentablemente es el mínimo de la instalación y no es para diseño y no es para instalación. Tenemos que capacitar a todos esos instaladores y certificarlos para que sean certificados. Ese sería mi comentario. Sí, él tiene mucha razón. La norma nos da el mínimo minimorum de seguridad. Pero cuando observamos nosotros que esa seguridad ha sido violentada, cuando una persona sufre un incidente en su fuente de trabajo, en la calle o en su domicilio, tenemos que tomar las medidas necesarias. Por eso yo mencionaba, hay varias organizaciones que estamos intentando
que esto se dé. No sabemos si lo vamos a lograr, pero el objetivo que estamos persiguiendo es incrementar la seguridad. Y si es una recomendación lo de la eficiencia en 3% o 5% como lo marca la norma, y es un referente, si nosotros lo bajamos siguiendo una recomendación a 1.5 y 2.5%, también aquellas personas que lo decidan lo tomarán o no lo tomarán. Usted platicó del mantenimiento que debería tener las instalaciones eléctricas. Sin embargo, habría que sustentarlo más, porque ahí en la norma se entiende que cuando entra una instalación, bueno, para que la evalúes tiene que ser una instalación nueva. Claro, se puede evaluar una instalación ya de años atrás, pero sin embargo ahí como que empieza a caer dentro de la norma 029 de la STPS. Pero bueno, o sea, sí me interesa y creo que sí es prudente que se mencione en la norma 01C 2012, o bueno, la que venga, que se tiene que cuidar la parte del mantenimiento. Sin embargo, hay que sustentarlo. Bueno, la otra es, sí habla de usted de los accidentes que puede originar una instalación mal diseñada. Pues lógicamente, pues podría yo poner así de rápido una construcción o una instalación para una habitación. Realmente los constructores están haciendo instalaciones así muy al aventón o muy simples, que realmente llega a habitar la familia que compra y definitivamente pues no, ni siquiera alcanzan los contactos para todos los aparatos que ellos tienen. Y aún más todavía esas instalaciones, la norma ni siquiera dice que lo tiene uno que verificar. El tema que por cotidiano se nos olvida, pues realmente es de suma importancia. Sería muy deseable que, así como Comisión Federal de Electricidad exige y tiene la normativa en cuanto a la cometida en las casas, se tuviera también una normativa en cuanto a la instalación eléctrica, dependiendo del tipo de casa, ¿no? Considerando los equipos, plancha, todos los equipos eléctricos que tuviera un hogar de clase trabajadora, clase media y clase alta, se me ocurre. Bueno, una felicitación por la campaña que su empresa emprende y que, por lo que señalaba en el punto anterior, por lo cotidiano, pues como que no le damos la importancia que realmente tiene. Felicitaciones a su empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. No podemos hacer una selección en caso de la cantidad del monto del precio de la vivienda, por ejemplo, porque lo que he mencionado, porque podría ser discriminatorio. Entonces, en la norma de instalaciones eléctricas, llamémosle que es parejo para cualquier tipo de instalación. A mí en lo personal me llamó la atención la caída de tensión que está proponiendo de 1,5% para calefacción, fuerza y alumbrado, y del 12,5% para contactos. ¿Por qué? Como todos sabemos, es prácticamente una traducción del NEC 2011, nuestra norma. Y desde el punto de vista de caída de tensión, quisiera referirme a los edificios de cualquier tipo con certificación LEED. Desde ese punto de vista de caída de tensión, LEED nos refiere a la ASHRAE 90.1, la cual requiere para los alimentadores una caída de tensión del 2%, que difiere radicalmente a lo que usted nos hace favor de comentar. La pregunta específica es, ¿hay algún soporte técnico para su propuesta? Eso es una. Y la otra, sí creo que es importante el que nosotros estemos de acuerdo en que el próximo año tenemos que cambiar nuestra norma, y creo que es un esfuerzo muy loable por parte de ustedes.
pero también va a ser el NEC 2017, razón por la cual yo he propuesto pues considerar estos cambios del NEC 2017, ¿no? ¿Por qué? Miren, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos de lo que va a salir en el NEC 2017. Uno es que el interruptor de falla de arco, nada más en viviendas, nada más estaba para una cierta cantidad de áreas de la vivienda. Ya ahora va a ser para toda la vivienda. Sí es importante, me ha tocado durante varios años formar parte precisamente de la revisión de la NOM 001 y por eso lo digo, ¿no? Cuando no tenemos una base técnica, normalmente nos equivocamos. Y voy a dar un ejemplo. Miren, resulta que el NEC, el 2011, nos dice que se recomiendan los contactos a prueba de intrusión, los tamper resistant en inglés, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que nadie los utiliza o muy pocos. Aquí ponemos en peligro es a los niños en las viviendas. Resulta que obviamente el NEC no es recomendación, es obligatorio. Ahora fíjense, nosotros creo que es una de las cosas que sí tenemos que decir, tenemos que hacerlo obligatorio en todos los lados y ahí nos equivocamos. Muy bien. Regresando a la parte del estándar ASHRAE 91, eso inicialmente fue para los edificios que tuvieran un sello LEED, plata, platino, oro, lo que sea. Era para el aire acondicionado. En relación, y era así de 2%, en relación a la cantidad, a la magnitud que estamos proponiendo aquí, fue derivado del NMX AA SSFI 237 que generó la Secretaría de Economía en el 2013. Nos basamos en ese dato porque ya estaba de alguna forma establecido. Es una norma, no es una norma obligatoria, es voluntaria, es una NMX, pero nos basamos en ella porque ya era un documento que estaba, como una propuesta. Y en lo que se refiere a que sí, en algunos elementos en el NEC son establecidos como obligatorios y aquí todavía no. Un análisis económico, digamos, a vivienda, arrojaría que la instalación de una vivienda podría incrementarse entre 20 y 25% si, como nos dicen algunos constructores de vivienda, si ellos cumplieran al 100% lo que dice la norma. Número de circuitos, protecciones en los baños, y todo lo demás, ¿no? Entonces ellos aducen a que la vivienda tendría un precio suficientemente elevado para aquellas personas que solo tuviesen una unidad monetaria y la vivienda costara 1.5 no pudieran acceder a ello. Están violentando la norma de instalaciones eléctricas y otras en la construcción de vivienda de interés social. Entonces a lo mejor es nuestra oportunidad de ponernos duros para que cuando nosotros compremos una vivienda de interés social cumpla con todas las normatividades y no nada más con la normatividad de instalación eléctrica. Muchas gracias, ingeniero. Esta información va a quedar en algunas redes sociales por si alguien las quiere tomar. Y también hay otro grupo de asociaciones que estamos intentando modificar la norma en beneficio de nosotros. Siempre y cuando económicamente sea factible, porque no vamos a poner en riesgo ni la construcción de viviendas, ni de empresas, ni el aumento de número de empleos en este país, ¿no? Para que se pudieran sumar, si es que se pueden sumar. Estamos normalmente como www.procobre.org y en sitios, en redes sociales como Procobre México. Muchas gracias.